Bueno amigos, una vez más saludándolos desde la comunidad Generación Cristo. Estaba saludando a cada uno de los que están en línea en este momento y a todos los que en algún momento escucharán o verán este video. Y vamos a repasar uno de los capítulos que más hemos visto aquí, pero que sé en la medida en que lo recordemos y podamos ponerlo en práctica. Porque una cosa es cuando yo escucho algo, eso es información, pero yo todavía no tengo incorporado eso como contenido, como conocimiento. Cuando yo tengo algo como conocimiento, debí haberlo entendido. Y después vienen más desafíos. ¿Cómo puedo comunicar yo eso? ¿Y cómo puedo vivirlo o colocarlo en práctica? Que realmente donde está la esencia de todo este proceso. Como les comentaba el domingo, desde la experiencia de los judíos, que son quienes más nos han enseñado la repetición espacial. Curiosamente, los sentimientos que tenemos todos los seres humanos. Los sentimientos son el rostro de las emociones. Los sentimientos fueron aprendidos la mayoría de las veces por repetición espacial o por circunstancias, experiencias cargadas de emoción positivas o negativas. Y esas nos forjaron una vida. Y son estas las que realmente terminan determinando la forma en que leemos el mundo y la forma en que reaccionamos y nos conduce. Quiere decir que es ahí donde tenemos que ofrendar eso a Dios. Es ahí donde debemos enfocarnos. A veces no lo entendemos qué quiere decir. ¿Será que será religiosamente cómo se aplican textos como estos que vamos a ver? Sacrificio vivo para Dios, dice el capítulo 12 de Romanos. Eh, Está hablando de cómo la vida de una persona tiene, como lo veíamos justamente en este mensaje anterior, la fortuna de contar con unas directrices precisas dadas por Dios para que nosotros aprendiéramos a convivir, que realmente es lo que terminan siendo las instrucciones de la palabra de Dios, instrucciones de convivencia, para que una persona sepa conducirse a sí mismo, para que sepa convivir con el prójimo y sepa tener un código superior de valores ante Dios. Y eso va a permitir que las familias y las sociedades tengan un modelo de social, como lo decía aquí el texto también de Deuteronomio 5. Ojalá el hombre sea capaz de mantenerse firme en esos mandamientos y esforzarse en colocarlos en práctica, vivirlos y enseñarlos a su familia, porque eso le va a permitir vivir largamente a ellos, a sus hijos y llevar una vida próspera. Ese es el objetivo realmente del mensaje de Cristo, desde que Él se manifiesta. La bondad, la misericordia de Dios, eh, la atención por el necesitado, siempre por el vulnerable, la invitación a sentarnos en el propósito antes que en el formato. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre es tan complicado allí, que son más importantes las personas que los procesos, que es más importante el amor que el formato, pensar en las personas. Jesús nos juzgó muchas veces a los judíos porque ellos decían que en el día de reposo no se podía hacer nada que quebrantar la ley. Dice Jesús, les dice, sí, ¿y quién de ustedes que su, su bestia de carga va a un pozo no la saca? Eso les expandía la manera de pensar para que los seres humanos aprendiéramos a entender que primero va a ser el propósito, que primero van a ser las personas, que Dios ama a las personas y para Él son importantes todas, aunque a veces nosotros en nuestras interpretaciones creemos que deben estar bajo un modelo para poder ser escuchado por Dios. Así que Pablo, el
representante más avesado del cristianismo. Bueno, Pablo surge en medio de un silencio casi total de los apóstoles. Pablo emerge en medio de un ministerio que pareciese fallido. Si hiciéramos un análisis frío a la tarea que hicieron los 12 apóstoles en comparación con la que hizo el primeramente llamado Saulo y después Pablo, nos damos cuenta que Pablo eclipsó todo lo que hicieron los demás. Es más, Pablo, que casi en retórica, dice que se encontró con ellos una vez en Jerusalén y ninguno le agregó nada. Dice él todo chicanero. Y ninguno me dijo pues que tenía que mejorar en algo. Antes me felicitaron y me dieron la mano y me dijeron que continuara con el mensaje y me hicieron una sola recomendación, que no me olvidara de los pobres y de los necesitados. Así que este gran líder Pablo emerge con un nuevo mensaje bastante, bastante disruptivo y propicio para poder. Estoy seguro que muchos textos que Pablo escribió no están interpretados a cabalidad como él los quiso escribir, porque sabemos que Pablo existió, por supuesto, y que su historia es contundente. Lo que nos quedan dudas es si Pablo, siendo un judío de esos que estaba preparándose para ser parte del Sanedrín, hubiese sido capaz de escribir textos que tenían que ver mucho con la cultura grecorromana. Sin embargo, el apóstol Pablo sí tenía algo muy claro, y es que el ser humano, como él venía de un proceso tan religioso de seguir a los judíos, entiende que al encontrarse con Cristo, no es que venía una libertad absoluta donde el ser humano puede hacer lo que quiera. De hecho, él es quien muchas veces escribe ese tipo de apreciaciones donde dice que todo me es lícito. Él lo escribe, todo me es lícito. Pero eso no quiere decir que todo me convenga. ¿Cómo les parece? O sea, sí, yo puedo hacer todo, pero eso no quiere decir que el hacerlo me traiga los resultados que yo quiero. Él es el que dice que podemos leer mucho también y procurar retener algunas cosas. Así que su conocimiento es muy profundo, me preguntó Pablo. Tiene una claridad mental y un mensaje que tiene que ver como una hoja de ruta para que las personas aprendan a convivir. Él es el que enseña en estas casi 14 epístolas, 13 más Hebreos. Para mí, Pablo es el escritor de Hebreos porque no existe en lo que se llama el Nuevo Testamento alguien tan profundo como él. Pero Pablo tiene ese deseo de que nosotros aprendamos a creer con la mente, con el entendimiento, para que podamos emocionarnos. Entonces, en el capítulo 12 de Romanos, que es un capítulo que hemos repetido, él nos hace una invitación. Pablo dice, ahí hacia abajo en el capítulo 12 está como las instrucciones precisas. Yo ya una vez o varias tal vez he hablado sobre este tema, que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de darle sentido al mensaje de Dios. O sea, el sentido se lo colocamos nosotros, somos nosotros los que hacemos que el mensaje de Dios por nuestra fe se haga una realidad, ¿verdad? Ustedes recuerdan que hay anécdotas donde quedó escrito que Jesús no podía hacer muchos milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las personas no creían. No creer es un obstáculo tremendo. Claro, hay textos que a veces me pueden a pensar como que bienaventurados los que creyeron sin ver. No sé qué tan, que me gusta dejar cosas para que ustedes piensen. Como dicen, me gusta volarles la cabeza. Cuando leemos el capítulo 10 y 11 de Hebreos, nos damos cuenta que se hace un gran énfasis en la fe.
y en creer sin ver. Y no sé qué tanta libertad de creer haya cuando a mi alrededor suceden milagros apoteósicos. No sé cuánta libertad haya ante esos sucesos para creer. Yo me he prometido creer en Cristo a pesar de todo. Así no hubiese hecho milagros, porque, porque sé de Él, porque yo soy la prueba de que Cristo existe. ¿De quién me tiene que convencer a alguien a mí? De nada. ¿De dónde voy a salir yo? De Dios. ¿De dónde sales tú? La prueba más grande de que Dios existe eres tú mismo, porque es innegable, es una verdad absoluta. ¿Quién puede negar que Dios existe si Él mismo no puede explicarse ni definirse? Entonces, ¿dónde está el desafío de cada ser humano? ¿Qué es lo que Pablo nos plantea? Justamente eso, que nosotros aprendamos a vivir en esa sintonía, en esa sinfonía con Dios y que nuestra vida siga a Dios como sus mandamientos precisos, sin que esto sea una religión, sino una forma de vida, una forma de pensar y sentir. A veces cuando vemos esas películas donde muestran la Atlántida, si las han visto por ahí, personas vestidas de blanco y todos conversando por ahí como si fueran iluminados, o sea, ya en una escala superior, nos damos cuenta que qué bueno sería este planeta, qué bueno sería este mundo, cómo sería este mundo de maravilloso si todos pudiésemos vivir el mensaje de Cristo. Pues sería perfecto, sería una solución, pero no lo logramos. ¿Por qué no lo logramos? ¿Verdad? ¿Por qué no logramos eso? Pues no lo logramos porque nuestras convicciones luchan contra nuestra naturaleza humana, con nuestra forma de pensar. Recuerdo mucho, aparte del mensaje del domingo, porque mientras uno va haciendo las notas, va entendiendo cosas, como el texto que engañoso es el corazón del hombre en gran manera. Pero a veces lo repetimos, engañoso es el hombre, el corazón, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? No queda tan explícito, ¿verdad? Pero es simple. Lo que quiere decir es que tu primer rival, tu desafío más grande, es tu propio corazón. ¿Cómo les parece? Él te va a engañar. Él te va a querer llevar a arrastrar. Te va a querer alejar del bien hacer. Por eso se llama pecado. La palabra pecado desde el punto religioso es muy esclavizante. Ya ustedes saben que pecar significa errar al blanco, fallar en saber ser, en saber pensar, sentir, conversar y comportarse. Entonces, cuando estamos buscando, como dice Mateo, el que busca encuentra, al que toca se le abre, el que llama se le responde. A veces nos sorprendemos porque llegamos a las mismas condiciones. Ayer, bueno, esta mañana, esta madrugada que estaba leyendo un poco, me encontré un libro que hablaba justamente sobre, es un libro de Cábala, un libro de judíos. Lo descargué casi que por accidente porque estaba viendo un portal. Y el libro habla de que el ser humano se mueve en tres dimensiones, en el sentimiento, en el pensamiento y en el hacer. Y me he venido quedando sorprendido porque absolutamente todo se mueve en eso. Después entonces esta semana volví y encontré otra frase que decía que el liderazgo es pensar, o sea, es una forma de pensar, sentir, conversar y comportarse. Y dije, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Cómo funciona eso? Y volví después y encontré un libro que talento es un patrón de pensamiento, un patrón de sentimiento y un patrón de comportamiento. Pero curiosamente el primer mandamiento dice que debemos amar a Dios con todo lo que pienso, con todo lo que siento y con todo lo que hago. Quiere decir que todo, cuando queremos despojarnos de nuestro ego y de la religiosidad, empezamos a ver las cosas realmente como son.
Nadie va a poder ser talentoso si no trabaja en estas tres áreas. Nadie va a poder ser un líder si no trabaja en estas áreas. Y nadie va a poder realmente ser fiel a Dios si no ofrece esas áreas en sacrificio vivo. Y entre más, que ha sido una conversación que me ha costado trabajo, entre más investigo y entre más estamos viendo de cerca la palabra, nos damos cuenta que sin esos procesos de condicionamientos constantes, voluntarios, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Es maravilloso este mensaje. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice con alta plastilina aquí en Romanos 12. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Que pues nuestro cuerpo, que no sean rituales. Es un sacrificio vivo, es una vida consciente y santo, separado de todo aquello que desagrade a Dios. Estoy leyendo Romanos 12 en la traducción viviente. Dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y miren lo que dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Sí, tú puedes ir a un lugar, a propósito, que el domingo estaremos en el Master Center, cordialmente invitados todos para que tengan su agenda ahí. Uno puede ir a un lugar, uno puede hacer cosas, uno puede ser parte del culto religioso, pero ese no es el sacrificio que realmente le agrada a Dios. Qué increíble esto, ¿verdad? Dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y esa es la verdadera forma de adorarlo. Se canta a Dios viviendo, se ora a Dios actuando, pensando. ¡Wow! ¡Qué liberador es esto! Es una forma de vida. Es ser parte de un sistema espiritual. Así como esta biosfera tiene el sol, la atmósfera. Y ningún ser humano tiene que ser persuadido, inspirado o convencido para que tome el sol, o respire o consuma agua, porque sabe que es vital. Pablo nos lleva a este nivel de reflexión. Sus vidas deben ser eso, porque ese es el verdadero sacrificio que Dios le da. Y en el verso 2 hace una separación, donde precisa con claridad, como dice, no imiten las conductas, wow, ni las costumbres de este mundo. Y aquí sí que tenemos un reto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice allá en Mateo 5 y en Mateo 6, en la bienaventuranza, dice que si la sal pierde su sabor, si la sal pierde su principio activo, ya la sal no sirve para nada. Su valor la pisan y la ollan, la desvalorizan. Lo que está queriendo decir eso es que cuando el cristianismo es permeado por el mundo, ya el mundo se perdió porque el principio activo, los emisarios de Dios que éramos los encargados de transmutar la realidad, ya no somos capaces. Ya no logramos impactar el mundo porque el mundo nos absorbió con la presión social, costumbres, modas, agendas, lo que sea. Al punto que un mensaje como estos puede llegar a ser tildado de fanatismo radical, porque se considera, ¿y entonces qué vamos a hacer? Bueno, realmente esa es la estrategia. Seguramente para la mayoría de los que están viendo este mensaje, se han dado cuenta todo el ataque grotesco y vulgar y si todo lo que le quieras colocar sobre la inauguración de las Olimpiadas. Mensajes que atacan frontalmente la columna vertebral de la fe cristiana. Sin embargo, como nos gusta ver esas emociones, esto está muy bien diseñado. ¿Por qué? Porque primero se instala un mensaje donde sale hasta el caballo, hasta el jinete blanco de Apocalipsis en las Olimpiadas, en la inauguración. Se envían unos mensajes para que reposen en el colectivo de la humanidad. Negativos, aceptados o no, no es importante porque la función del modelo de pedagogía debe ir cargado de la emoción. ¿Y cuántos no lloramos ante el esfuerzo de un deportista que gana una medalla?
uno llora y se, uy, no, ¿cómo lo hizo? Entonces esa carga de emoción hace que nosotros abramos todo nuestro ser y esa creencia se instala en la humanidad. O sea, estamos seducidos, arrastrados por el sistema. Y sé que yo siempre me expongo con este tipo de conversaciones porque yo debo decir la verdad. Yo digo, ¿a qué horas una sociedad sale del adormecimiento? No es entretenimiento, es adormecimiento. ¿A qué horas despierta una sociedad del letargo? Si es de evento en evento donde las emociones están comprometidas, donde hay emoción, llanto, ¿a quién no le agrada? A mí me agrada. Pero ¿qué cometido tiene eso? Y es, y es atacar el subconsciente para que cada día este mensaje sea más leve. Nuestra vida tenga cada vez menos reserva espiritual para impactar el mundo. De manera que medio convivamos. Y si la suerte va, pues va a pasar lo que pasó en Europa, por las calles donde predicaron aquellos grandes paladines de la fe como el apóstol Pablo, y aquellos lugares ya son convertidos en restaurantes y en algunas cosas, porque ya no es Nerón, ya no es Domiciano, ya no es Calígula, ya no es el circo romano, es la sociedad, es la presión social, son las actividades, es la cultura, el qué dirán, los compromisos, las prioridades que siempre toman el primer lugar de Dios, agendas repletas de actividades donde al final Dios termina por allá en un huequito como una opción. Eso es lo que, esos son la palabra, los impositivos sociales. Y eso hace que Pablo tenga que escribir, ustedes deben realmente vivir esto. Sus vidas deben ser un sacrificio vivo. Y no porque Cristo necesite de ustedes, sino que ustedes van a ser absorbidos por este mundo. Y creo que las últimas palabras que pensé anoche antes de dormirme es por qué Cristo dice, tengo paz en la mente y en el corazón. Pues porque en la mente están los pensamientos y en el corazón los sentimientos. Y esos dos son los que están depredando la sociedad. Es decir, estamos consumiendo agua con cianuro, estamos comiendo atún con una cantidad de materiales metálicos pesados. Pero nosotros mismos somos conscientes de eso. Claro que somos conscientes, aún en la Coca-Cola y en la hamburguesa, y el que fuma y el que hace todo. Pareciese ser que hasta perdimos la capacidad de amar esta megaconstrucción y este nivel de conciencia. Y es un desafío colosal el poder que hoy se levanta en medio de un mundo que está adormecido, anestesiado por una cultura, pues, como dice Pablo acá, salgamos y presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo separándonos. ¿Qué es lo que significa la palabra santidad? La palabra santidad no significa que Dios me da algo ahí y yo así soy. Ay, no, eso no es santidad. Santidad es cuando yo elijo conscientemente separarme de aquello que no es el bien ser, el bien agradar a Dios. El que pecaba ya no peque más, el que roba ya no robe más, el que adulteraba, eso es santidad. Me separo y en alguna medida significa consagrar, significa dedicar algo a Dios exclusivamente para eso. Eso no va a beneficiar a Dios como religión. Eso está diseñado para que nosotros podamos tener una solvencia emocional, para que podamos sobreponernos y vivir el tipo de liderazgo que necesita esta generación. Esta generación necesita un liderazgo no de ilusiones, un liderazgo donde pasen cosas. Miren ustedes esta líder en Venezuela, si no se levanta alguien a arriesgar su vida, una mujer, un grupo, si no se levantan personas a hacer algo, no va a pasar nada. No pasa nada cuando nadie hace nada. Solo con intenciones, conversaciones, no vamos a tener el local que queremos solo con las intenciones. No sucede de esa manera. Por eso Pablo aquí es muy enfático. Ustedes deben ofrecer sus vidas en ese sacrificio vivo, porque es un bien para ustedes, porque su corazón es muy engañoso, sus vidas están pendientes en el día a día a ser conquistados por ustedes mismos. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cómo vivir eso? Les pregunto. ¿Cómo? ¿Cómo? Si ya decimos, no es que a mí me encanta, a mí me gusta. Es desafiante, ¿verdad? Permeados. Me gusta a veces decir palabras que de pronto no quedan tan claras. Y he colocado este ejemplo, que permear es como cuando una plancha está al sol y hay grietas y el agua se mete por ahí cuando nos damos cuenta.
Ya en la casa, en el apartamento, el agua se filtró, se adueñó, se metió en la estructura medular de la plancha y empieza a gotear, se filtró. Eso es permear, es cuando lo que no es de Dios nos permea, como lo hemos dicho, creencia, algo que nos gusta, es algo que nos posee, se adueña de nosotros. Por eso el reto de Pablo aquí es tremendo. Dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien dejen. Es decir, en vez de eso, hagan esto, que Dios los transforme. Esta palabra es metanoia, en personas nuevas. ¡Wow! Al cambiarles la manera de pensar. Me parece fascinante este libro. ¿Por qué? Porque parece un libro vigente. O sea, no va a pasar nada en la vida. Yo escuchábamos ayer en este mensaje, hablándonos de su propia experiencia de vida. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, cuando ustedes piensan de esa manera, van a poder ver lo que no están viendo ahora. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es lo que ustedes necesitan, es lo que a ustedes les conviene, la cual es bueno, agradable y perfecta. Wow, se necesita un cristianismo radical de otro nivel. Bueno, si se quiere escribir una historia diferente, ¿no? Es solamente eso. Es si creemos que nosotros podemos hacer la diferencia. Si lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque lo vemos en nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, imposibilitados a veces para estar, para saber, para comportarse. Y nosotros también ahí al lado tratando de decirles cómo les ayudo, cómo le ayudo a reparar su emocionalidad, cómo le ayudo a sostenerse, todos en una necesidad, con miedos, como dice un video de la UNICEF. Tú sabes lo que estoy pensando, sabes lo que piensa una esposa, sabes lo que piensa un esposo, un adolescente en casa, un niño. Estamos en una de las más grandes hecatombes sociales y Cristo siempre tiene un mensaje que es maravilloso. Qué bueno que esta comunidad encontrara el placer en la meditación, que es la oración profunda, y en la lectura, porque eso nos va a dar un blindaje, eso nos va a dar, no es porque más, o sea, es decir, recuerden que hay algo que se llama campo activo, campo de trabajo consciente, que es lo que tenemos aquí, campo de trabajo consciente. Si yo voluntariamente elijo eso en mi campo de trabajo consciente, solo tengo conciencia para una cosa, así que lo demás resbala. Pero cuando yo no tengo mi campo de trabajo consciente puesto en eso, sino lo demás, pues lo de Dios resbala. Solamente cuando le abra un espacio, Él me llega. Pero es una dosis de sistema inmunológico muy baja para sostener. Es un sistema de glóbulos blancos muy bajo para sobreponernos y levantarnos en medio de una generación que está necesitando un liderazgo, permíteme usar una palabra, un liderazgo estoico, no porque sigan los estoicos, es una forma de decirlo, un liderazgo sobrepuesto, perdón, que vaya más allá del día a día. Empezando por mis caprichos mentales y mis decisiones emocionales y mis propios miedos con los cuales luchamos, todos aquí seguramente de diferente índole. Entonces sigue diciendo, Pablo dice así, porque es la buena voluntad agradable y perfecta. Y aquí si ustedes leen, para no extenderme más, ustedes se van a dar cuenta que él da unas instrucciones de cómo vivir, de cómo ser honestos. Dice, no finjan amar a los demás, ninguno tenga más alto concepto de ti, sean genuinos, no sean perezosos, trabajen con esmero, y para enseñar con entusiasmo, alegres por la esperanza, tengan paciencia en las dificultades, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Noten que el mensaje no es estar encerrado en un templo allá con las manos levantadas, sino permear, voy a decir una frase, darle alma a este mundo, poniéndole nosotros alma a eso. Alma es quién soy yo, como cuando decimos es que el alma de esta organización, es que el alma de este mundo es el alma de cada uno de nosotros, con este mensaje extraordinario. Pablo, tratando de levantarle el ánimo a la iglesia en Roma, escribe este capítulo 12, porque Roma era la Nueva York de turno, donde estaban todo lo que era se vivía en Roma en ese momento, y no era muy popular perseguir al crucificado en esa época, así que Pablo les está diciendo,
No se dejen seducir por los sentidos. Por allá en Corintios, para terminar, termina diciéndoles porque cuando ustedes ponen los sentidos, quedan en el mismo riesgo que Eva. Los sentidos los seducen y los arrastran y los alejan de el propósito que les permite a ustedes conocer la voluntad de Dios, que para ustedes es buena, agradable y perfecta. Tú eres tu principal conquista. Bendiciones para todos.